Bienvenidos a una unidad que tal vez es la más difícil de compartir, porque es una unidad de clase que quiero que dediquemos a José Martí, la figura más importante y que se equipara, diríamos, con decir Cuba o lo cubano. Creo que todos hemos crecido oyendo frases de Martí. ¿Qué niño no ha aprendido a recitar La Rosa Blanca apenas aprendiendo a hablar, ¿no? Pero Martí no siempre fue para todos los cubanos. Y cómo él llega a estar en ese papel es muy importante. Todos los cubanos o todo el que se considere cubano definitivamente se considera o se debe considerar martiano. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que Martí no era propiamente un filósofo, era un pensador. Esto no es ninguna rareza en el contexto latinoamericano. La mayoría de los pensadores latinoamericanos no son filósofos en un sentido, digamos, alemán de la palabra, pues no desarrollan un sistema en su pensamiento. Martí nunca estuvo atado a una filosofía o a una ideología, y eso permite que a Martí se le llegue a llamar el apóstol. Se convierte un ídolo de lo cubano. Cómo llegamos a ese punto también tiene que ver mucho con la necesidad del país y, por supuesto, lo que ocurre a Martí a lo largo de su vida. Recordemos muy brevemente, era hijo de españoles, padre valenciano, madre canaria. De chiquito inclusive había vivido en España, habían vuelto a Cuba y él desde pequeño le interesaba mucho el tema de la libertad. Había estudiado con Rafael Mendive, a su vez del grupo aquel de alumnos que había aprendido el mensaje de Félix Varela, y a la delantera de su época, ya no tanto le podríamos decir romántico, sino digamos que era un poeta y un pensador modernista. Aquellos que usaban un lenguaje poético en su mensaje, pero que buscaban nuevas técnicas, ya fueran sensuales, simbólicas, rítmicas, de contrapunteo, justaposición, metáforas, drama. Tanto en su poesía como en su prosa captamos esto, y esto pues por supuesto lo hace muy atractivo a la lectura de su época. Si bien Rubén Darío es el gran modernista latinoamericano por excelencia, escribiría un obituario conmovedor cuando muere Martí. Yo he leído varias veces de críticos que dicen, si Martí no se hubiera dedicado a la política, sería el modernista más conocido de toda la América Latina. Pero bueno, no vamos a irnos por esa tangente sencilla. Martí es llevado a la cárcel en octubre de 1869, cuando acababa de comenzar la guerra de los 10 años, por haberle escrito a un amigo en su clase que debía apoyar a los insurgentes. Gracias a que su padre era español, el padre eventualmente consigue que lo envíen a España, lo que ayuda muchísimo porque Martí puede ir a España, primero está en Madrid, pero pronto se va a Zaragoza, donde en unos pocos años se recibe como abogado. Mientras está en España, publica de lo que está pasando en Cuba y los abusos que se cometen. El presidio político en Cuba es una de las obras que él publica durante esta época. Pero Martí cada vez está más convencido de que las cosas en Cuba no van bien por el despotismo español. Y es allí donde cada vez se aproxima más a la idea de que Cuba necesita ser libre. Siempre está con la idea de que los cubanos
tienen que sublevarse contra el despotismo español, pero no contra los españoles. Eso es clave en su pensamiento, que la libertad más importante es la de la expresión individual, ¿okay? Que la justicia social y los derechos civiles son para todos. Muy en contra del racismo, tema que lo pone décadas delante del tema, ¿no? Es de los primeros, en una época en que estaban poniéndose muy de moda el pensamiento evolucionista, que es muy racista, ¿no? Martí habla de que solo hay una raza, la raza humana. Es de los primeros en escribir en defensa de los amerindios y los negros. También piensa que todos los latinos americanos somos un pueblo. De hecho, de regreso, cuando no se siente bien en Cuba, enseguida va a vivir en Venezuela, donde no le gusta el régimen de Blanco, entonces se va a Guatemala, tampoco le gusta el régimen de Carrera, vive en México. Por supuesto, le parece bastante despótico, aunque se supone que es un régimen constitucional y electo, el régimen de Porfirio Díaz, y llega a los Estados Unidos a comienzos de los 1880. Debo señalar que Martí ha escrito mucho sobre los Estados Unidos, donde vivió prácticamente los últimos casi 15 años de su vida. Son escritos mixtos en el sentido de que cuando él tiene que alabar mucho a los Estados Unidos, lo hace, pero cuando tiene que criticar y mucho a los Estados Unidos, lo hace. Tendríamos que leernos todas las obras de Martí, sobre todo todas esas crónicas que para ganarse la vida él escribe para periódicos latinoamericanos desde Nueva York, para ver la visión más amplia que tiene Martí de los Estados Unidos. Y lo aclaro en particular porque, dada la polarización de la izquierda y la derecha desde el siglo XX, hay muchas publicaciones y selecciones de la obra martiana que solamente se centran en su crítica a los Estados Unidos, al imperialismo americano, a la discriminación contra el negro o el inmigrante, como el inmigrante italiano o irlandés, que él lo defiende y piensa que eso está muy mal. Y a veces, sobre todo en inglés, por ejemplo, yo he pasado años para conseguir una edición que ofrezca ambos puntos de vista. Porque por lo general o tienen uno o tienen otro. Y hay algo que ustedes tienen que estar muy conscientes. Yo sé que de golpe no nos podemos, ni yo me he leído todas las obras completas de José Martí, pero siempre tenemos que buscar más. Precisamente porque era un pensador, él expresaba lo positivo y lo negativo y cómo él veía que esto contribuía a mejorar el mundo o a empeorarlo. Y eso es muy importante siempre tenerlo en mente cuando hablemos de José Martí. Lo que Martí sí creía es que era la educación y la lectura eran la cura para todos los hombres y las mujeres. Martí, como digo, fue con 16 años a España, verdaderamente esto fue un exilio. Ya llevaba la formación que le había dado Rafael María Mendive, educador y humanista y activista por una independencia en Cuba. Se había leído la obra ecléctica de José de la Luz y Caballero, que había hecho hincapié en la necesidad de una independencia mental del cubano. Cuando llega a España, le interesa mucho una teoría llamada krausismo. Es una teoría alemana de Friedrich Krauss, y que el profesor Giner de los Ríos había popularizado mucho en la España de fin de siglo. Es una filosofía de acción, de autoeducación. El individuo tiene que pensar que él mismo se tiene que educar para poder ilustrar a otros, y es una teoría que también habla de la hermandad armoniosa de todos los hombres. Y esto pues influye mucho en Martí durante esos años de formación en España. Cuando él llega a Estados Unidos, debo decir que antes de llegar a Estados Unidos y todavía chico, él en Cuba se había leído La cabaña del tío Tom, un libro que se había escrito ante la Guerra Civil norteamericana. Y Martí decía de niño que había llorado de ver lo que sufrían los esclavos norteamericanos allí.
Cuando asesinan a Lincoln, que él apenas era un adolescente, él también dice que cómo lloró y sufrió la muerte de un individuo tan brillante que había terminado con la esclavitud en los Estados Unidos. Viviendo en Nueva York, admiraba mucho a Peter Cooper. Peter Cooper fue un norteamericano que se hizo riquísimo en la época que se empieza a levantar el comercio americano y que usó su fortuna para la filantropía. Todavía hoy hay un edificio en Nueva York que, por cierto, desde un punto de vista arquitectónico fue el primer rascacielos de Nueva York, que se llama el Cooper Union, y todavía hoy ahí hay personas que reciben títulos de ingeniería y arquitectura gratis. En Estados Unidos, que las carreras tienden a ser tan gratis, estos estudiantes van becados allí todos los años y son como los mejores estudiantes del país en esas ramas. Martí le encantaba ir a la biblioteca del Cooper Union y él leía ahí muchísimo. Había apoyado en 1886 a un candidato para alcalde que decía debe haber solo un impuesto para todo el mundo. No, él pensaba en algunos países, sobre todo países comunistas, siempre se habla de cómo él expresó dolor ante la muerte de Karl Marx, porque él tiene un artículo de cómo los socialistas y comunistas en Nueva York pues habían hecho una especie de velorio, ¿no?, para conmemorar la vida de Karl Marx. Pero lo que no dicen esos artículos es que él le miraba a Karl Marx lo positivo, que quería mejorar el peso que llevaban los trabajadores del mundo, pero que en ningún momento Martí estuvo pegado con una filosofía que habla de lucha de clases, lucha entre individuos y que no estaba basada en el querer a todos, que en algún momento lo que quería era eliminar, ¿no? De hecho, también en Nueva York se quedó muy influido por Edward Bellamy, que hablaba de un capitalismo industrial que tenía que desaparecer en los Estados Unidos y que promovía las organizaciones de trabajadores y sindicatos para que hubiese un balance mejor en una economía industrial. También le influye mucho el pensador norteamericano Ralph Waldo Emerson, que lo asociamos con el trascendentalismo. Tenía mucho en común con el krausismo, que ya lo había aprendido en España, ¿no?, que era como, el mundo era como panteísta y todos pertenecíamos y debíamos sentir este espíritu que nos iba a enaltecer y hacer que tratásemos a nuestro prójimo mucho mejor. Lo interesante es que algunas de estas ideas, inclusive las que él trajo de Europa, como el krausismo, bueno, y en el caso de Marx se puede incluir también, que él siempre piensa que esto no se adapta a la realidad ni de los Estados Unidos ni de América Latina en su momento. Como digo, Martí es uno de los grandes cronistas de los Estados Unidos de la época de los 80. Le gusta la idea que Estados Unidos dice es un país en que todo el mundo tiene la misma apariencia que su jefe. Y que eso no lo ha visto, ¿no?, en otras partes. Y no es necesariamente un problema racial, ¿no?, de cultura, de vestimenta. ¿Cuáles son los temas que Martí trata en sus crónicas americanas? Pueden ser hechos del día, por ejemplo, que la inauguración del puente que lleva de Manhattan a Brooklyn, en Nueva York. A primera vista parece que está hablando de la gente que va por el puente o está en la celebración de la inauguración, pero también es un artículo de ciencia y tecnología. Nos habla de justicia social cuando hay un juicio y cómo se trata desde el que ha asesinado a Harrison, un presidente norteamericano, y cómo se le trata en el juicio, cómo es la educación americana, cómo son los procesos americanos. Pero en estas crónicas, por supuesto, uno de los temas que más le importa es el tema de la identidad latinoamericana. Es por eso que les voy a pedir que escriban y así podamos intercambiar más
sobre las diferencias entre Estados Unidos y América Latina, y para eso no hay nada mejor que su famoso ensayo Nuestra América. Por un lado, Martí alaba muchas de estas cosas de la cultura, el trabajo, ¿no? En los Estados Unidos, las elecciones, queda impresionado por el sistema de las elecciones, pero por supuesto también se queja de la discriminación que ve contra algunos inmigrantes, negros, indios, y si lo tengo que resumir, no podemos llevar al Martí, que se refiere a los Estados Unidos, no lo podemos reducir a esa frase de conozco al monstruo y he vivido en sus entrañas. ¿Que es verdad la frase? Sí. ¿Que por qué la dice? Y la dice a un periodista norteamericano, precisamente el día antes de morir, es clave. Pero porque tenía temor de que Estados Unidos pues, se involucraran en Cuba, como pasó con la guerra del 95, por eso él no quería que fuera una guerra larga. Pero sin quitarle a ese detalle importante, no podemos limitarlo. Y por eso que Martí es difícil en muchos sentidos. Martí a veces él mismo es ahistórico, ¿no? Se sale de su propio momento. Y esto es algo que los políticos han usado en Cuba muchísimo a través del siglo XX. Para empezar, muy pocos conocían a Martí. En la época del 95, Martí llevaba muchos años fuera de la isla y como muere enseguida, en el 95, verdaderamente no es de las figuras que se asociaban más, como lo eran Antonio Maceo, o Máximo Gómez o un Calixto García. Entonces, casi va a tomar, hay muy pocos, como su amigo Rafael Serra, que es uno de los pocos que en la primera década del siglo XX habla y trata de dar a conocer el pensamiento martiano en Cuba. Va a tomar en Cuba casi una generación, una década, para empezar a tener esos estudios martianos y llevarlos e internalizarlos a los cubanos. En los años de Nueva York, por supuesto, no solo escribe las crónicas que escribía para los mejores periódicos de América Latina, La Nación de Buenos Aires, periódicos así, El Comercio de Perú, etc. Pero también en esos años de Nueva York escribe mucha poesía, comienza una revista para niños, La Edad de Oro, cuyos pocos números verdaderamente son importantes. También hay una conferencia panamericana que se realiza en los Estados Unidos y en 1889, y él inclusive es designado como el delegado uruguayo. De hecho, en ese momento sirvió hasta de cónsul de Argentina y Paraguay en esta reunión en la que hace interés en esas cosas. Pero hacia 1891 ya él está en la organización del partido que se llamará Partido Revolucionario Cubano, que formalmente se organiza en 1892, y Martí tiene el talento político de unir a los emigrados independentistas que estaban fuera de Cuba, muchos de ellos en Estados Unidos, algunos habían estado ahí hasta de los 40, pero sobre todo desde la guerra de los 10 años estaban estos independentistas, y él une los intereses de ellos por una independencia política de Cuba, política y económica de Cuba, con los intereses de esos cubanos que también viven en Estados Unidos, pero que son trabajadores, principalmente en la industria tabacalera en la Florida. O sea, el talento del político es encontrar que cada uno tiene algo en este programa de gobierno. Y el mensaje que lleva Martí es, si Cuba fuese independiente, tendríamos justicia, y esa justicia sería para el trabajador común. Entonces, es para todos. Hay para los que más intelectualmente hablan de esta república independiente, pero hay de los que básicamente quieren poder darle lo básico a sus hijos con su trabajo, comida y educación y techo, y él dice, en un país justo siempre lo habrá para ellos. Es así como él organiza sus amigos en Cuba del Partido Revolucionario Cubano,
como Enrique José Barona y otros, le decían, todavía la situación en Cuba no está para una nueva guerra. Pues las cosas en Cuba habían mejorado bastante en esa década de los 80 y los 90, había algún progreso que había sido notable, como España había prestado atención a otros temas durante esos años. Sin embargo, Martí decía, el momento lo es ya. Y de hecho, él estaba consiguiendo fondos a través de esos trabajadores que los hacía socios del partido y todos contribuían. Estos tabacaleros en Tampa, por ejemplo, y en Cayo Hueso, Ocala, pues contribuían mucho a la causa. Cuando las armas que Martí pensaba llevar a Cuba en 1895 fueron confiscadas en Fernandina, una isla cerca de San Agustín, en el norte de la Florida, los miembros del Partido Revolucionario Cubano que estaban en Cuba fueron los primeros en convencerse. ¿Cómo era posible que él hubiese a esa altura haber conseguido tanto apoyo? Y eso los hizo, pues, pensar más en serio que tal vez Martí tenía razón y que había que seguir luchando por la independencia en la guerra del 95. Martí firmó un manifiesto con el general Máximo Gómez en Santo Domingo, el famoso manifiesto de Montecristi. No estaba en Cuba cuando empezó la guerra del 95, el 24 de febrero, día después del carnaval, en La Habana. Pero la noticia que ese era el mejor día para empezar la guerra la habían enviado los insurgentes de Tampa, escondidos dentro de un tabaco, en una caja de tabaco cubano. Martí llegó a Cuba con Gómez y otros a Playitas en Oriente el 11 de abril del 95, hizo las paces con Maceo, pues sus puntos de vista habían sido bastante diferentes hasta ese momento, y muere en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Como digo, tomará años antes que Martí se internalice tanto en el pensamiento cubano. Es muy fácil sentirse martiano porque precisamente porque no era un filósofo, y quiero que cuando lean Nuestra América lo hagan pensando en eso, sino un gran pensador que recogía lo mejor del pensamiento occidental y de algunas ideas del trascendentalismo oriental, que también muchas le llegaron directamente cuando enseñaba filosofía en Guatemala en la universidad, pero también a través de Ralph Waldo Emerson, el pensador norteamericano. Y esas ideas le hacen ver lo positivo hasta en cosas que parecen que tenemos que desechar ya. Y eso facilita que cualquier individuo de puntos de vista muy diferentes a otro, ambos se sientan martianos. Porque siempre hay algo en Martí que nos puede atraer, aunque tengamos distintos puntos de vista. Por eso también indica que hay que tener cuidado para verdaderamente decir, bueno, ¿qué es lo que él quería para Cuba y cómo nos pueden servir esas ideas? Y es por eso que digo que los políticos lo usaron ya desde los años 30. Batista, cuando da su golpe de Estado, en 1952, pues se pone a dar más fondos para que se publiquen todas las obras de Martí por su centenario en el 53 y dar esta circulación. Y demás está decir que con la revolución de 1959 esta imagen queda aún más exaltada. Muchas gracias por hoy y por supuesto mantengan estas ideas cuando lean a Martí.